Hay un fantasma, hay un miedo profundo que tenemos todos los comunicadores y es el de producir aburrimiento. Mira que nos da igual casi todo. A fin de cuentas lo que buscamos es entretener, informar, haceros pasar un buen rato, pero incluso preferimos que os enfadéis con nosotros, provocar rechazo. Hay comunicadores en este país, más de uno, que saben perfectamente que una buena porción de sus seguidores van a su encuentro día a día, básicamente porque les odian. Eso también está bien, pero el aburrimiento es imperdonable. Y hoy vamos a hablar precisamente de eso, del aburrimiento, de un sentimiento, de una cuestión que todos hemos experimentado, pero que aún así es misteriosa, porque ¿qué es el aburrimiento? Es difícil de definir. Pues para hacer esas definiciones nos hemos traído a Josefa Ros Velasco, que ha escrito un libro no solamente maravilloso, que lo suelo decir siempre porque a fin de cuentas suelo traer autores que me interesan y que su obra pues me ha gustado, sino que además es, yo creo que único, La enfermedad del aburrimiento. Josefa, bienvenida a Días Extraños. ¿Qué tal, Santiago? Un placer enorme. A todos los autores les hago siempre, o casi siempre, la misma pregunta, pero en tu caso con más motivo porque me da mucha curiosidad. ¿Qué te llevó a escribir un libro sobre el aburrimiento, que a priori es un tema poco atractivo, lo parece? El aburrimiento, qué terrible el aburrimiento, como estabas comentando en la introducción, ¿verdad? Pues no fue precisamente el hecho de que yo tenga una relación problemática con el aburrimiento, no es porque yo me aburra más que cualquier hijo de vecino, sino porque, bueno, precisamente el hecho de que es un fenómeno tan cotidiano que está en nuestro día a día que nadie se libra, ¿verdad?, de experimentar aburrimiento. Incluso aquel que a veces nos dice esto de no, que va, yo no me aburro nunca. Bueno, a ese le acabo convenciendo y le hago darse cuenta de que eso no es cierto, de que si dice eso es porque hay una confusión en los términos. Pero claro, eso que está en todas partes, que en el momento menos pensado nos ataca, que nos tortura. Oye, ¿por qué? ¿Por qué sucede esto así? ¿Hay algo bueno en el aburrimiento? ¿Hay algo positivo? ¿Hay algo funcional? ¿O todo en el aburrimiento es negativo? Esto me interesaba a mí y me lancé a la piscina y llevo 10 años estudiando esto del aburrimiento porque quería conocer este fenómeno en profundidad. Pero si te he de ser sincera, Santiago, lo que me motivó ya a escribir el libro fue estudiar algunos escenarios en los cuales el aburrimiento se convierte en una patología. Esto a mí me descuadró. Cuando empecé a investigar un poquito sobre esto, pensaba, pero bueno, ¿cómo va a ser el aburrimiento algo parecido a una enfermedad? ¿Cómo va a ser patológico el aburrimiento? ¿De verdad puede el aburrimiento convertirse en algo que nos torture, que nos haga sentir mal, que altere nuestro estado mental, incluso que perjudique nuestra salud mental? Bueno, pues hasta nuestra salud física puede perjudicar el aburrimiento cuando se dan esas instancias que son patológicas. Pues para enmarcar un poco de lo que vamos a hablar, hagamos una definición. ¿Qué sería el aburrimiento? ¿De qué estamos hablando exactamente? Es la pregunta del millón, ¿verdad, Santiago? Porque tantas disciplinas distintas intentando, bueno, pues desenmarañar estos entresijos del aburrimiento, la sociología, la filosofía desde tiempos, bueno, ancestrales, por supuesto la antropología, recientemente la psicología, la psiquiatría también. Todos queremos dar nuestra definición del aburrimiento y no conseguimos dar con una que nos satisfaga a todos. Yo defino el aburrimiento a partir de un componente de obligatoriedad. Es decir, me parece que el aburrimiento es una experiencia dolorosa, siempre es dolorosa. También para la audiencia, el que ahora mismo esté pensando, pues yo creo que aburrirse de vez en cuando es bueno y lo disfruto. Eso no es aburrimiento. Todo eso lo podemos desambiguar después si queréis, podemos desmitificar algunas de las historias que hay en torno al aburrimiento. Pero el caso está en que pienso que es una experiencia dolorosa, una experiencia que siempre viene aparejada de un gran malestar y que se produce cuando estamos sin hacer nada por obligación, cuando nosotros lo que querríamos es estar haciendo algo, aunque a veces no sabemos qué. ¿Cuántas veces estamos tumbados, verdad, en el sofá y pensamos esto de ¿qué me gustaría hacer? Quiero hacer algo, qué aburrimiento, y no sabes qué, no das con la tecla, ¿verdad? Pues bien, cuando estás obligado a estar sin hacer nada, mientras que a ti te gustaría estar haciendo algo. Pero también nos aburrimos cuando estamos haciendo cosas por obligación, cosas que no hemos elegido nosotros y que nos resultan
poco estimulantes, poco satisfactorias, poco significativas. Así que para esos que piensan que aburrirse es estar sin hacer nada, en absoluto. Uno puede estar haciendo algo y aburrirse. De hecho, yo creo que es peor aburrirse haciendo algo que aburrirse por estar sin hacer nada. El aburrimiento es un sentimiento universal que no ha variado, que no ha cambiado a lo largo de la historia, o por el contrario, por ejemplo, nosotros, seres humanos del siglo XXI, tenemos una forma especial de aburrirnos, pues porque tenemos nuestra tecnología, nuestras circunstancias. Lo estás apuntando muy bien. La experiencia del aburrimiento es exactamente la misma. Lo que cambia es la fuente de aburrición. Cambia aquello que nos está provocando aburrimiento. Piensa que en términos psicológicos, cuando nos aburrimos, lo que sucede es que se produce un desequilibrio entre nuestra necesidad de estimulación cognitiva y lo estimulante que percibimos el entorno. Tiene que ser así, tiene que provocarnos este desajuste, ese malestar, porque si no, no reaccionaríamos frente al aburrimiento y al final, pues, ese papel que tiene el aburrimiento de alertarnos de que algo ya se ha quedado obsoleto, que tenemos que pasar a lo siguiente, pues no existiría. Entonces, eso está ahí siempre. El hecho de que tú te enfrentes a una situación o a una actividad que no es significativa para ti, que no te aporta nada, que no es lo suficientemente estimulante, que no cumple con tus expectativas, o dicho de otra forma, que ya no te representa un reto, es algo que está a lo largo de toda la historia, incluso desde antes de que pudiésemos denominarnos como Homo sapiens. Sin embargo, aquello que nos causa ese desequilibrio, ese desajuste, es lo que va mutando, ¿no? Entonces hoy, por ejemplo, nos encontramos en una sociedad en la que se da una paradoja muy curiosa, y es que el aburrimiento nos lo provoca precisamente aquello que hemos creado para no aburrirnos. Dicho de otra forma, nos aburrimos muy frecuentemente de esos entretenimientos en los que ponemos nuestra confianza para estar ociosos, para estar entretenidos. Y a la larga nos acaban aburriendo. Y esto es así porque, bueno, pues son entretenimientos masivos, son entretenimientos al alcance de cualquiera, no están personalizados, no requieren de un gran esfuerzo intelectual por nuestra parte, ni siquiera de una pequeña reflexión acerca de ¿y esto qué me aporta? ¿Qué me está dando a mí ver esta serie en Netflix o pasarme una hora en las redes sociales? Entonces, bueno, están ahí en un nivel bastante acomodaticio, son entretenimientos muy fácilmente accesibles, pero ya sabemos qué esperar de ellos. Una vez que experimentamos un poquito con ellos, ya sabemos en qué consisten. Y esto aplicaba hace 100 años, no teníamos redes sociales, no teníamos las plataformas, pero teníamos lo mismo, el cine, los partidos en los estadios, los parques de atracciones. Bueno, pues una vez que ya vives esa experiencia una vez, vistas todas. El aburrimiento es, como decías, un sentimiento universal, un sentimiento que se ha sentido igual en todas las épocas. Pero la valoración por parte de la sociedad de ese aburrimiento, esa ha cambiado muchísimo. Cómo la sociedad asume, valora, acepta o no el aburrimiento. Sí. Y, por ejemplo, ha habido épocas en que el aburrimiento era directamente, bueno, me lo decía mi abuela, aburrirse es cosa de vagos. Sí. Pero luego ha habido otras épocas de la historia en que aburrirse era muy glamuroso, estaba tremendamente de moda. Sí. Era lo más. ¿Cómo cambian las cosas? Completamente. Y de nuevo nuestra época, Santiago, es muy particular en ese aspecto porque conviven las dos interpretaciones. Por una parte, tenemos este miedo a admitir que nos aburrimos, no queremos confesar nuestro aburrimiento porque nos da miedo un poquito que los demás piensen, oye, pues si te aburres es por tu culpa, es porque eres una persona poco curiosa, es porque eres vago, no estás haciendo lo suficiente, no eres capaz de interesarte por ese mundo, ese horizonte inmenso de posibilidades que hay a tu disposición. Eso por una parte, entonces no queremos admitir que nos aburrimos y al mismo tiempo convivimos con ese mensaje constante de abúrrete, que es bueno para tu salud, que es mágico, que te va a hacer ser más creativo y más inteligente. Bueno, ¿en qué quedamos? ¿Podemos hablar del aburrimiento o no podemos hablar del aburrimiento? Pero es cierto, a lo largo de la historia ha ido cambiando, pero siempre hay una visión que preconiza en todas las épocas y es la de ver el aburrimiento como algo negativo. Verlo como el castigo de la humanidad. Por ejemplo, si nos remontamos a la antigua Grecia,
vemos que del aburrimiento apenas se habla. Hay algún comentario suelto, tenemos a ese Platón que nos dice: qué miedo me da a mí, ¿verdad? Como a los comunicadores, qué miedo me da causar aburrimiento en aquellos que van a ser mis discípulos. No quiero que me pase como a mi maestro, a Sócrates, que ya se le critica, ¿no?, por ser aburrido. Ya nos imaginamos enseguida ese Sócrates que salía a la plaza del pueblo a buscar víctimas a las que torturar hablando sobre la justicia, la verdad. No a todo el mundo le gusta filosofar, desde luego. Y al margen de esto hay muy pocas menciones al aburrimiento, y esto es porque confesar que uno se aburría estaba muy mal visto, porque se consideraba que uno se aburría o bien porque estabas teniendo demasiado tiempo libre que no sabías cómo ocupar, o bien porque en ese tiempo que estabas ocupado y que debías estar ocupado, pues ¿cómo? Siendo partícipe, ¿no?, de la toma de decisiones de la polis, de los asuntos de la ciudad, te estabas aburriendo. Bueno, pues eso era ir en contra de la virtud. ¿Cómo es posible que te aburra algo que realmente se supone que es lo que constituye tu naturaleza humana? Así que, claro que se aburrían los griegos, por supuesto, pero nadie quería decirlo. Luego, si pasamos un poquito más adelante en la Edad Media, se llega a considerar un pecado. Está incluido en la lista de los 8 pecados capitales, cuando aquellos eran 8. A falta de alguno más, pues se llegó a considerar un pecado. ¿Por qué? Porque confesar que uno se aburría al final era lo mismo que decir: mira, no estoy haciendo lo que tendría que hacer, que es dedicarme a la contemplación de la divinidad. Al final lo mismo, ¿no? Estás rechazando lo que se supone que es tu obligación. Hoy nos pasa un poco igual, ¿eh? A mí me pasa, por ejemplo, en mi entorno, que es la academia, cuando se celebran conferencias, me aburro muchísimo. Y sé que mis compañeros también se están aburriendo, pero nadie quiere decirlo. ¿Por qué? Pues porque está mal visto. Entonces, bueno, pasamos de ser una vergüenza a ser un pecado, más tarde a ser considerado una enfermedad en sentido literal. Y hoy en día, bueno, pues es una negación, ¿no?, de la ética capitalista del trabajo. El que se aburre es porque no es productivo, es porque no está exprimiendo su tiempo de una forma productiva. Ese tiempo que es tan limitado, que es un regalo casi imposible que tenemos, ¿cómo es posible que no lo estés empleando de forma significativa? Solamente se ha glamorizado durante el Renacimiento. Para ser sinceros, en el Renacimiento hay un momentito ahí en el que, bueno, se piensa que aquella persona que cae en el sufrimiento del aburrimiento, pues de alguna manera ese sufrimiento le predispone a un pensamiento más elevado, a un pensamiento más trascendental. Pero esto está limitado a unos pocos, a los genios. No es que por el hecho de aburrirte te vayas a convertir en un genio, sino que quien ya es un genio es capaz de aprovechar ese aburrimiento en su beneficio para sacarle provecho. Hoy tenemos otra cosa muy distinta. Tenemos eso del no, todos nos vamos a convertir en un genio si nos aburrimos el sábado por la tarde en el sofá de casa. Y esto no es cierto. En tu libro he aprendido una palabra nueva, que siempre está muy bien. Ampliar vocabulario es una de las cosas para las que sirven los libros, y además ampliar el vocabulario es ni más ni menos que ampliar el marco mental. Esa palabra es acedia. ¿Qué es la acedia? La acedia es el nombre que se le pone al aburrimiento durante el medievo. Es el nombre que tenía. En realidad, claro, la palabra aburrimiento como tal, el boredom, no llega hasta el siglo XVII. Entonces, antes de eso, en el imperio teníamos el taedium vitae, y este taedium vitae se convierte de alguna forma en acedia. Hay mucho debate en torno a si realmente la acedia es igual al aburrimiento que nosotros experimentamos o es algo que solo se tiene que circunscribir al ámbito monacal, porque es una palabra que empieza a utilizarse para hacer referencia a un momento muy concreto del día, una experiencia que se vive a la 6ª hora del día en los conventos. Es esta hora después de la comida, y vamos a reconocer todos enseguida de qué estábamos hablando, ¿eh? Esa hora que has terminado de comer, te tienes que poner a trabajar y te dice el cuerpo, no. Pierdes completamente el interés por la tarea que debería estar interesándote, ¿no?, que debería estimularte y debería motivarte. Encima en los conventos sucedía que a esa hora, que era al mediodía, a las 12 del mediodía aproximadamente, era el momento de la contemplación en la soledad de la celda. ¿Y qué sucedía? Que los monjes se quedaban durmiendo. Los monjes
sufrían esa acedia. Y yo creo que esa acedia realmente sí está relacionada con el aburrimiento. Es un momento en el que el entorno, esa actividad con la que deberías estar comprometido, deja de resultarte estimulante. Oye, que ahí entre en juego el estómago, que acabas de comer, que te entra el clise de la siesta, también está un poquito todo. Por eso al final de la Edad Media, precisamente, la acedia se va convirtiendo en melancolía. Y eso que al principio decía, bueno, son acidiosos, son personas con esa tendencia a aburrirse en ese momento del día, aquellos que tienen una falla espiritual, que no tienen la fortaleza suficiente como para seguir seguir comprometido con la actividad con la que tendrían que estarlo. Pero poco a poco esa falla espiritual se va convirtiendo en una falla orgánica, se va convirtiendo en un problema del cuerpo. Es probablemente un problema del hígado, quizá un problema del organismo, el que nos impide que en ese momento concreto podamos concentrarnos en la actividad en la que tendríamos que estar concentrados. Eso es un poquito la acedia. Simplemente el debate está en torno a eso. Se puede aplicar a otros contextos, se puede aplicar al resto de las personas que estaban al margen de los conventos. Pues el filósofo Giorgio Agamben dice que sí, y yo estoy de acuerdo con él. Es una enfermedad que atacaba a cualquiera, al campesino, al rey, incluso al bufón. Nada que no se arregle con una buena siesta, dicho sea claro, de paso. El problema estaba precisamente ahí, en que si te quedabas durmiendo y faltabas a tus obligaciones, eso era un pecado, y por eso la acedia además se consideraba no un pecado cualquiera, sino el más peligroso de todos, porque era el que te distraía de tu obligación contemplativa. Había que inducir ese miedo, ¿no? Ese miedo en el monje, no te quedes durmiendo que, que Dios te vigila. El aburrimiento puede tener hasta una vertiente poética, porque se le ha asociado con la melancolía. Y la melancolía es algo de lo que los poetas de todas las épocas han usado y abusado. ¿Qué relación es esta entre aburrimiento y melancolía? ¿Son lo mismo? ¿Son parecidos? ¿Son primos hermanos? Hay una relación entre melancolía y un aburrimiento de carácter ya más profundo. Cuando hablamos de aburrimiento, en el sentido más vulgar de la palabra, lo que estamos mencionando es un estado transitorio, un estado, oye, que surge precisamente porque esa relación con la realidad, con el entorno, con la actividad no nos estimula, pero en el momento en el que nosotros escuchamos ese aburrimiento, y no nos queda otra que escucharlo porque es doloroso, en el momento en el que lo escuchamos y hacemos algo para romper con ese estado de malestar, se acaba. Entonces esto, bueno, profundidad no tiene ninguna. Lo que sucede es que en algunos contextos no nos es fácil dar ese paso hacia lo siguiente. No es tan sencillo, ¿verdad?, romper con aquello que nos está produciendo aburrimiento. Entonces, cuando nos quedamos atrapados en el estado de aburrimiento, el dolor se va acrecentando, va siendo cada vez más y más frustrante, más fuerte. De esta forma, hay un parentesco con la melancolía, porque al final, ese individuo que está siempre aburrido, que es incapaz de responder frente a su aburrimiento, desarrolla una personalidad más taciturna, desarrollas una personalidad más tendente a la tristeza, ¿verdad? Una personalidad introvertida, porque estás siendo víctima de un dolor constante. Es lógico. Entonces, en ese aspecto, ese aburrimiento más profundo, que deviene del hecho de no poder responder frente a un aburrimiento que debería ser situacional, que deberíamos poder responder frente a él, pero por distintas circunstancias de las que podemos hablar si quieres a continuación, a veces esto no sucede. Cuando nos quedamos atrapados en el dolor del aburrimiento es cuando este aburrimiento se compara, ¿no? O tiene parentesco con la melancolía. Ha habido épocas en que el aburrimiento casi, me atrevería a decir que ha estado de moda. Llegó a ser tan frecuente o al menos a tener tal protagonismo que hubo una época en que se lo llamó el mal del siglo. Sí, los franceses que tienen unas ocurrencias. La literatura francesa llega a un momento en el que en el siglo XIX hace del aburrimiento el hilo conductor de un gran número de sus novelas. Es el tema, ¿no? Por antonomasia, se suele decir. Ese es el grandísimo tema del siglo XIX. Y esto sucede porque la sociedad francesa del XIX, los románticos franceses, están siendo víctimas de ese tedio profundo, de ese aburrimiento profundo que se puede emparentar con la melancolía. ¿Por qué? Porque están cansados de las estructuras sociales bajo las que operan día tras día.
hombres y mujeres. Y además la literatura da cuenta de ambos, de cómo experimentan el aburrimiento ambos géneros, pero cada uno por lo suyo. La mujer, porque está siempre en el entorno doméstico, se le está privando de poder salir al mundo exterior, tiene momentos de divertimento, pero están también muy establecidos por unos cánones sociales, por unos protocolos. El hombre, porque también tiene que seguir sus propios cánones, también tiene que seguir sus protocolos, hace su vida fuera del ámbito doméstico, pero también está sometido, digamos, a unas rutinas también muy estandarizadas. Tenemos conciencia de ese aburrimiento extendido hasta el punto de poder llamarle la enfermedad del siglo, el mal del siglo, por parte de aquellos que tenían tiempo para dejar constancia de ese malestar. Eso no significa que el trabajador de la fábrica no se estuviese aburriendo también o no pudiese padecer aburrimiento. Estoy segura, convencida de que sí que lo padecía, y mucho peor, ¿verdad? Porque siempre digo lo mismo. Uno se puede aburrir porque no sabes cómo ocupar tu tiempo y eso está mal, pero aburrirte mientras estás haciendo algo de lo que no puedes desprenderte, que tienes la obligación de seguir haciendo, eso es muchísimo peor. Pero claro, este obrero no tenía tiempo, ¿verdad?, para hablar de ese aburrimiento. Sin embargo, pues la burguesía, esa aristocracia del siglo XIX en Francia, sí que tiene tiempo para hablar de este malestar. Y lo que está haciendo es hablar del aburrimiento como un síntoma de una sociedad que considera que está enferma. Cuando habla del aburrimiento, esta burguesía no lo hace cuando habla de la enfermedad del aburrimiento, porque utiliza esta metáfora constantemente. No lo hace pensando en que el aburrimiento sea realmente una enfermedad, sino en un síntoma. Es el síntoma de esa sociedad, de esos ritmos que ya un protocapitalismo está empezando a instaurar, que ya llevamos todos el reloj de mano, ya estamos pendientes de la puntualidad, de ciertas rutinas, todo eso. Frente a todo eso es ante lo que se está revelando de alguna forma esa aristocracia. Y ese aburrimiento es síntoma de una enfermedad que es social realmente. Así que sí, se puso muy de moda y fue maravilloso porque además en este periodo es justamente cuando se empieza a interesar de forma real la medicina por la cuestión del aburrimiento. Es el momento en el que los médicos empiezan a prestar atención a todos esos personajes ficticios que se quejan de una enfermedad del aburrimiento y los médicos piensan: jolín, mi paciente se está quejando constantemente de que está aburrido, que está harto, que está fastidiado, que no le encuentra sentido ninguno a despertarse por las mañanas, que todo le parece igual, que le parece que cada día es similar, idéntico al anterior y que no hay nada nuevo que esperar. A ver si este paciente va a tener una enfermedad del aburrimiento. Y ahí es cuando empieza a tomarse en serio, el que pudiese ser una enfermedad. Mira, hace un rato, justo antes de hablar contigo, estaba hablando con una amiga que está en terapia, está haciendo terapia, y su psicóloga le decía, entre otras cosas, tienes que aprender a aburrirte. Claro, dices, tienes que aprender a aburrirte. Qué fácil. ¿Se puede? ¿Se debe? Esta pregunta no la tenía ni prevista, pero me ha surgido de esta conversación de hace un rato. Estas son las mejores, Santiago, estas son las mejores. A ver, tienes que aprender a convivir con el aburrimiento. Y esto significa ni más ni menos que tienes que ser consciente de que el aburrimiento va a aparecer en tu vida tarde o temprano. Es que todos estamos expuestos a dar con una situación, con una actividad que, oye, a lo mejor en principio pensabas que te iba a resultar estimulante y al fin y al cabo no acaba siendo así. Y luego la cantidad de situaciones diarias a las que nos enfrentamos voluntariamente, aun sabiendo que nos vamos a aburrir. ¿Por qué? Pues porque queremos soportar ese aburrimiento, ese dolor estoicamente con la convicción de que después vamos a obtener una recompensa, como me sucede a mí cuando me trago una de estas conferencias aburridas. Bueno, pues estoy ahí porque estoy acompañando a alguien o porque me lo han pedido y aguanto, ¿no? Aguanto por un fin mayor. Como cuando uno también está en la sala de espera del médico y te estás aburriendo, pero no te vas, no puedes hacer nada porque si no pierdes la cita del médico. Entonces aguantas porque tienes ese objetivo en el horizonte que tiene un valor superior. Eso hay que ser consciente de ello y es hasta donde yo apruebo esto de aprender a convivir o aprender a tolerar el aburrimiento. Ahora bien, no tiene ningún sentido recomendar a nadie
que aprenda a disfrutar del aburrimiento o que aprenda a inducirse el aburrimiento, que estas son cosas que he escuchado de vez en cuando. Oye, pues es que tienes que aprender a estar contigo mismo, con tus pensamientos y aburrirte de vez en cuando. Es que esto es un oxímoron, porque en el momento en el que tú empieces a sentir el malestar del aburrimiento, necesitas hacer algo para dejar de sentirte mal. Somos humanos y algunos otros animales también pasan por esto. Cualquier cosa que nos produce displacer, que nos produce dolor, intentamos dejarla atrás. Y vamos siempre en busca de lo que nos produce placer. Y en lo que nos produce placer intentamos quedarnos. Ahí sí queremos perpetuar ese estado durante todo lo que se pueda. Pero en el momento en el que empieces a sentir el malestar del aburrimiento, vas a querer salir de él. Y está bien que sea así. Es que el aburrimiento tiene esa función en nosotros. Es la función de decirnos, oye, esto no, de esto ya has tenido bastante, esto se ha quedado obsoleto, tienes que introducir una novedad en tu contexto. Y está bien que hagamos ese esfuerzo de intentar salir del aburrimiento siempre que sea posible. ¿Por qué? Pues porque al final eso es positivo. Haciendo eso introducimos novedades en nuestro contexto, salimos de lo conocido, salimos de esa zona de confort, vamos a dar un paso más en lo que todavía está por llegar. Y así es como crecemos las personas, esa es la maravilla de la vida, si no nos quedaríamos estancados. Antes de esto de mi amiga, lo habíamos dejado en ese momento en el que la medicina empieza a considerar el aburrimiento como objeto de estudio y objeto además de tratamiento. Sí. ¿Y a qué conclusiones llegaron? Bueno, aquí estamos todavía, llevamos ya un siglo, casi un siglo y medio dándole vueltas al molino y cuesta mucho. Cuando el aburrimiento se convierte en un tema de interés científico a nivel dentro de lo que es el paradigma de la salud mental, es por culpa de su padecimiento en el entorno laboral. Fíjate que lo que nos preocupa a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, es que los obreros de la fábrica, presas del aburrimiento de tener que estar realizando una tarea mecánica una vez y otra vez y otra vez, y así durante 12 horas al día y así 7 días a la semana, al final acaben cayendo presas del aburrimiento y que este aburrimiento les adormezca, que les distraiga. Y claro, y que esto se traduzca en pérdidas económicas para el jefe y que se traduzca también, por supuesto, en accidentes laborales, cosas de este tipo. Y esto fue lo que hizo saltar la voz de alarma. ¿Qué sucede para que algunas personas, estando en el mismo entorno, se aburran siempre, mientras que otras no se aburren? Y se empezó a desarrollar ese concepto de propensión al aburrimiento. Bueno, entonces lo que pasa es que hay personas que son más propensas al aburrimiento que a otras. ¿Qué hacemos con esas personas tan propensas al aburrimiento? Bueno, pues es una de las partes favoritas de la historia del aburrimiento para mí, porque se trató de investigar de todo, ¿no? Se trató de explorar con cualquier posibilidad. Al principio empezaron introduciendo cambios en la temperatura de las fábricas. Oye, ¿dónde está el que se aburre? Pues a este hay que ponerle al lado de la ventana para que le esté dando el frío constantemente y no caiga en el aburrimiento. Esto no funcionaba mucho, entonces también se empezó a manipular la iluminación de la estancia en la que estaba el trabajador. Tampoco dio mucho resultado. Y me gusta mucho que a la altura de los años 30-40 a alguien se le ocurre decir, ¿y si les damos como a los militares anfetaminas? ¿Y si les damos drogas para que estén más activos, para que... Gran remedio. Eso es. Y con esto se estuvo experimentando durante un tiempo, hasta que, bueno, ya se vio que podía ser incluso más perjudicial. Que podía salir mal, ¿no? Podía ser más perjudicial. Pero es una de las épocas que a mí más me apasionan, porque no deja de sorprenderme nunca lo que es capaz de hacer el ser humano. Y es además una de las consecuencias, ¿no? de este imperativo capitalista de apurar la producción al máximo hasta el punto de, oye, si hay que poner en jaque la salud del trabajador, pues se pone, y aquí no ha pasado nada. Entonces, bueno, en eso empezamos cuando las ciencias de la salud mental se empiezan a ocupar del aburrimiento, en ese aburrimiento en el entorno laboral. Pero poco a poco esta idea de la propensión individual al aburrimiento va calando más y más. Y nos va interesando cada vez más este hecho de que algunas personas se aburren cuando otras están en un entorno que dicen, oye, pues está bien, yo no me aburro, me parece entretenido. Siempre está el que dice, pues yo me aburro. Y se aburre ahí, y se aburre allá, y se aburre en todas partes. Y la psicología empieza a darle vueltas a esto. ¿Por qué hay personas que se aburren siempre? ¿Por qué hay personas que
incluso aunque cambie el contexto, se siguen aburriendo? ¿Y por qué hay personas que son incapaces de saber qué quieren hacer cuando se están aburriendo para dejar de aburrirse? ¿Por qué no son capaces de desarrollar esa estrategia mental de huida frente al aburrimiento? Y surge este concepto del aburrimiento crónico individual. A ver si lo que sucede es que hay personas que tienen tan alta la propensión al aburrimiento que son incapaces de salir de él. Pues bueno, en esto nos hemos quedado, en esto seguimos dando vueltas por el hecho de, jolín, esto es una patología, puede existir como tal, como patología, puede llegar a incluirse en el DSM, en el Manual Diagnóstico Estadístico de los Trastornos Mentales. Puede ser que haya una persona, haya ciertos individuos que se van a aburrir siempre, hagamos lo que hagamos, ¿y qué hacemos con ellos? Y lo que nos preocupa precisamente de esto es que cuando el aburrimiento se hace crónico, es decir, se experimenta constantemente y no somos capaces de responder frente a él, esto al final acaba explotando. Porque buscamos esa salida como sea, acaba explotando y esa explosión se suele traducir en comportamientos desadaptativos, comportamientos desviados, perjudiciales para uno mismo y para los que nos rodean. Así que en lo que se ha concentrado la literatura es en tratar de dilucidar esa relación entre aburrimiento crónico o alta propensión al aburrimiento y respuestas desadaptativas como pueden ser trastornos alimenticios, incremento en el consumo de drogas, adicciones al juego, a internet, al sexo, conductas violentas, autolesión, incluso casos de suicidio, conducción temeraria. Bueno, pues hemos analizado un poco cuáles son esas consecuencias malas, negativas, que se producen, que vienen del aburrimiento cuando este es crónico. En eso estamos un poco. Y lo más original de todo hasta el momento es lo que hacen los colegas de un laboratorio de Canadá, que se dedican a tomar imágenes del cerebro de las personas cuando se están aburriendo para tratar de identificar qué es lo que sucede a nivel neuroconductor, qué es lo que está pasando en un nivel neurofisiológico. ¿Para qué? Pues para ver si esas personas que se aburren siempre tienen algún tipo de falla, que se pueda identificar a ese nivel biológico. Esto me parece apasionante, no se avanza mucho, la verdad es que va despacito, pero me parece fascinante, fascinante. Pues ya casi para terminar, te quería preguntar por un personaje de ficción, por mi personaje de ficción favorito, por Sherlock Holmes. Sherlock Holmes tenía una característica y era que caía en unas fases de aburrimiento devastador. Un aburrimiento devastador que se manifestaba en una serie de síntomas como era una apatía absoluta, falta de higiene, abuso de narcóticos, en su caso cocaína, y decía que es que, bueno, él tenía un cerebro privilegiado que necesitaba una serie de retos a su altura y si no los obtenía se aburría y ese aburrimiento le mataba. ¿Es posible que el aburrimiento tenga mucho que ver también con lo que le pedimos a la vida, con las expectativas que tenemos de lo que nos tiene que suceder? Es siempre esa combinación entre nuestra propensión individual al aburrimiento, que esto es algo objetivable, esto es medible, se puede cuantificar, existen escalas de medición de la propensión al aburrimiento, están en internet y cualquiera se puede pasar el test, ¿no? Es mejor que lo haga con alguien que entienda del asunto, porque si no a lo mejor luego, ¡ay, madre mía, ahora lo entiendo todo! Yo es que tengo una enfermedad del aburrimiento. Pero están ahí, entonces todo depende de esa combinación entre lo propenso que es cada uno a aburrirse, nuestra propensión a la creatividad y a la curiosidad, por eso se suelen utilizar ambas escalas al mismo tiempo, y también de lo que nos está ofreciendo el entorno. Entonces, claro, en ese momento en el que nosotros recibimos la realidad, nuestro cerebro tiene esa expectativa, oye, si se cumple, genial, si no se cumple, mal. Lo que pasa es que este quiebre de las expectativas o del flujo se puede dar por dos causas, por hipoestimulación y por hiperestimulación. Lo que le pasaba a Sherlock era hipoestimulación, es decir, el entorno no le resultaba lo suficientemente estimulante. Pero también está el caso de la hiperestimulación. Algunas veces cuando el entorno es demasiado demandante y nuestra capacidad no puede llegar
hasta el punto de entrar en ese equilibrio, también se produce el aburrimiento. Esto se ve en el aula. Yo que soy profesora, se ve maravillosamente. Está la persona que tiene altas capacidades y que tiene mucha facilidad para aburrirse por hipoestimulación. ¿Por qué? Pues porque el contenido que tú le estás dando no es suficiente. Ese entorno que tú estás construyendo no es suficientemente estimulante para su necesidad de excitación cortical. Sus habilidades están muy por encima, ¿no? Y al contrario pasa igual, si subes un poquito el nivel para contentar a ese alumno, entonces el resto no llega. Y como no puedes llegar, tu cerebro también desconecta y por tanto pasa al estado de aburrimiento. Así que tenemos esas dos varas de medir siempre en juego. Lo que más nos suele pasar es aburrirnos por hipoestimulación, desde luego. Y hay entornos, sí que es verdad que cada cual va a experimentar el aburrimiento en función de esos dos factores, del factor individuo y del factor entorno. Pero hay entornos también que son fuentes de aburrición, que muchas personas coincidimos en que ese entorno es poco estimulante. Y ya solo el que tiene el umbral muy bajo, es capaz de sentirse contento. Pero algunos de ellos, por ejemplo, yo estudio el aburrimiento en las residencias de mayores y es uno de esos entornos en los que es difícil escapar del aburrimiento. Y muchas personas te están diciendo, yo aquí me aburro. ¿Tienen todas ellas una altísima propensión al aburrimiento? Lo dudo mucho. Lo más probable es que el entorno sea un entorno yermo, un entorno pobre de estímulo. Pues ahí es donde hay que incidir, ¿no? En esos entornos que creamos nosotros mismos como sociedad y a través de los cuales nos perjudicamos y nos creamos estados de aburrimiento. Eso hay que cambiarlo, hay que hablar del aburrimiento y romper con ellos. Pues mira, has mencionado un tipo de establecimientos, las residencias de mayores, y yo quería mencionarte otro, las prisiones. Sí. Porque siempre he pensado que lo más terrible de una condena de cárcel no es la privación de libertad, no es la privación de movimiento, es que es una condena totalmente. al aburrimiento. Totalmente, y el hecho de que se estudie más el aburrimiento en espacios como las aulas o las residencias y no tanto en las prisiones es porque de alguna forma consideramos que ese aburrimiento es parte del castigo del prisionero, es parte del castigo que le toca al delincuente. ¿Te estás aburriendo? Pues sí, ya lo sabemos, es que este es un sitio en el que te tienes que aburrir, es parte de tu castigo, entonces se hace mucho menos estudio y nuestros esfuerzos, los especialistas en estudios de aburrimiento, nos esforzamos menos también por tratar de mejorar ese entorno para que los prisioneros no se aburran porque, bueno, pues está esa mentalidad, ¿no? De decir, es que estás cumpliendo tu condena. Esto viene muy bien para todos aquellos que nos dicen cómo me gustaría aburrirme de vez en cuando, qué bueno es el aburrimiento, qué maravilla. No, seguro que si le preguntan a una persona que padece aburrimiento constantemente en una prisión, no lo ve tanto como una oportunidad, sino como un castigo. Ciertamente está pensado también para que, como no tienes forma de escapar de ese entorno estéril, al final te tengas que dedicar a pensar, ¿no? Tengas que dedicarte a pensar, a reflexionar sobre lo que has hecho. Pero ¿cuántos ejemplos conocemos de personas que en la cárcel todavía se vuelven peor? Que ese aburrimiento les acaba sacando lo peor de ellas. Una persona con tendencia a la destrucción es más probable que responda al aburrimiento de forma destructiva, igual que aquella persona que tiene esa propensión a la creatividad, pues cuando se aburre hace un uso más favorable, más productivo de su aburrimiento para responder de forma creativa. Pues bien, esa persona que está sometida a un estado de aburrimiento constante en una prisión, ¿qué es más probable? ¿Que acabe reflexionando y llegando a una conclusión clara sobre cuáles han sido sus actos o que acabe desarrollando comportamientos y hábitos nocivos, perjudiciales para romper con ese aburrimiento? Pues yo me inclino más hacia lo segundo, desde luego. Me inclino más hacia esto. La enfermedad del aburrimiento, de Josefa Ros Velasco, es el libro que contiene todo lo que siempre quisiste saber sobre el aburrimiento y nunca te atreviste a preguntar. Y lo que no quisiste saber también. También. Incluso, fíjate, contiene hasta lo que no se sabe, que también es mucho. Y en cualquier caso, no es un libro en absoluto aburrido. Es un libro muy entretenido, que contiene anécdotas, que contiene pasajes de la historia, que contiene un montón de información. Y, Josefa, que muchísimas gracias por venir a compartir tu conocimiento aquí.
a Días Extraños. A ti, Santiago, por supuesto, por invitarme, a los oyentes, por aguantarme, y más con esta voz de patito que tengo con el constipado. Pero ha sido un placer igualmente. Pues nada, mejórate. Un abrazo muy grande. Muchísimas gracias, un abrazo.